Saludos a todos nuestros lectores, soy el pastor Gamaliel Calderón y con esta grabación damos inicio a una nueva sección en este blog titulada La Pregunta de Hoy. Marcos Alvarado nos ha enviado esta pregunta. En la primera de Corintios capítulo 3 verso 16 dice: ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruirá al tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. La pregunta de Marcos es la siguiente: ¿qué es violar el templo de Dios y por qué Dios destruirá a tal persona? Me encuentro en compañía del pastor Genaro López de la ciudad de Ensenada, quien va a colaborar dando cabal respuesta a esta nuestra primera pregunta. Adelante, pastor. Saludos a todos, soy el pastor Genaro López y es un placer para mí colaborar en dar respuesta a esta nueva sección que se llama La Pregunta de Hoy. Y entonces procuraré contestar la pregunta que fue de mi hermano Marcos Alvarado, que es: ¿qué significa violar el templo de Dios y por qué causa Dios destruirá al tal? Entonces, para entender esta parte de la Escritura, necesitamos contextualizar, analizar los textos anteriores y un poquito más adelante para poder entender el significado de las palabras del apóstol Pablo. Muy bien. Entonces, el apóstol comienza a tratar con los corintios, a decirles en el primer versículo que no podía hablarles como espirituales, sino como a carnales. ¿Por qué? Porque entre ellos había contienda, diciendo: uno yo soy de Pablo, otro de Apolos. Entonces el apóstol dice: ministros por los cuales habéis creído. Pero Pablo reprueba esa acción de decir: yo de Pablo y yo de Apolos. Después más adelante explica que si alguien pone otro material arriba del fundamento para edificar el cuerpo de Cristo, entonces alguien podría poner encima oro. Es lo que dice en el versículo 11, dice, o en el verso 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, para cada uno mire o vea cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. El apóstol dice: no hay otro fundamento, nadie lo puede poner porque no hay otro. Es Jesucristo el fundamento. Así es. Y si alguno edificare sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque el día la declarará, porque por el fuego será manifestada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego hará la prueba. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Voy a hacer como una pregunta y yo mismo voy a dar la respuesta. ¿Por qué lo que sobreedifique cualquiera de nosotros va a ser probada por fuego? ¿Y por qué no va a ser probada por fuego el fundamento? Ajá. Entonces, ¿por qué causa? Es esto: porque el fundamento es Jesucristo. ¿Y qué es el fundamento? Es el arrepentimiento, el bautismo en agua, la fe en Dios. Todo eso es el fundamento. Entonces eso no va a ser probado por fuego, porque ya está fundamentado. Ya está fundamentado. Pero lo que sobreedifique uno, eso es lo que va a ser probado por fuego. ¿Por qué? Porque no es lo que pertenece al fundamento. Por ejemplo, hay iglesias que creen en el rapto. Y hay iglesias que no creen en el rapto. Entonces, cuando esas iglesias no creen en el rapto, pero sí creen en la venida del Señor Jesucristo, entonces alguien está edificando mal. Pero el fundamento del bautismo, del arrepentimiento, de la imposición de las manos,
es innegable, ya está puesto por el apóstol, y eso no se prueba por fuego, porque el mismo Cristo Jesús dio la orden: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Está ahí el fundamento. Si algunos dicen que el bautismo no salva, ya sería cuestión en otra plática, ¿no? En otra plática. Ok. Entonces, está mirando el apóstol Pablo eso, y dice, en el versículo 14 dice: si permaneciera la obra después de haber sido probada por fuego, si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, no por el fundamento, sino por la sobreedificación. Recibirá recompensa si permaneciere lo que hizo este hombre. Si la obra de alguno fuere quemada, será perdida, él empero será salvo, mas así como por fuego. Uh-huh. Entonces, vamos a hablar del bautismo, por ejemplo. Uh-huh. La Biblia ya aprobó, ya estamos claros que el fundamento del bautismo es incuestionable. Ahora, ¿de qué edad deben de ser bautizados? Los católicos dicen, desde que nace, poquito tiempo, a los meses. Otros dicen que deben de ser rociados, otros sumergidos. Pero vamos a hablar de la edad. ¿De qué edad debe de ser bautizado un hombre o una mujer? Unos dirían de 15 o de 18, que es la mayoría de edad, y otros, pretendiendo estar más aplicados a la palabra, dirían que de 12 años, porque a esa edad nuestro Señor Jesucristo ya discutía, ya altercaba, ya fue llevado al templo. Fue llevado al templo y todo eso. Etcétera. Ok. Pero alguien puede decir, bueno, pero era Jesús. Entonces es mejor que el niño tenga 15 años y se bautice. Pero ¿qué pasará con un niño que a los 10 años ya mató? Un delincuente de 10 años. Un delincuente roba, asalta. Necesita a Cristo. Necesita a Cristo y ser perdonado de sus pecados. Ajá. Entonces podríamos decir, está bien, si tiene ese tipo de vida, bauticémosle. Esa es sobreedificación. O sea, la edad. La edad, al plantarla nosotros, porque la Escritura no lo dice, ajá, es mirar cómo sobreedifique cada quien. Miramos, y puede ser que alguien diga, no, de 15, 17 o 18, y diga alguno, esa enseñanza es buena, es oro. Criterios, ¿no? Ah, ok. Entonces, ¿y qué tiene que ver con destruir el templo? Ah, ahí va. Ajá. Ahí va. Lo que pasa es que la sobreedificación es, eso más, lo dedo por ejemplo, que son criterios. Ok. Cuando dice, si alguno violar el templo de Dios, Dios destruirá el tal, es esto, que el apóstol está diciendo que el decir soy de Apolos, ajá, y yo de Cefas, se estaba dividiendo el cuerpo de Cristo. Y que los ministros del evangelio de aquel entonces permitieran y dijeran, tomaran bandos, yo de Apolos, o hasta de Pedro, de cualquier otro. Entonces, él estaba violando el templo de Dios, lo estaba dividiendo. Por lo tanto, Dios destruirá al tal. Por eso la iglesia se encuentra por causa de los hombres de vida. Está un movimiento aquí, otro movimiento allá, otro movimiento en otra parte. Tenemos el mismo Cristo, pero estamos separados. Ajá, por ideas. Por ideas. Entonces, las ideas que pudieran tener aquí en el oro, la plata y la madera, no, el cuerpo no quedaba dividido, pero el aceptar la idea, si había entre ellos problemas de los que mencioné anteriormente, pero el problema mayor es Pablo reprueba, ustedes no son espirituales, sino carnales, teniendo estas divisiones entre ustedes, y al tener esa división carnal, se estaba violando el templo de Dios, lo estaban dividiendo, tomando bandos. Como hoy sabemos todos, hay bandos. Entonces se ha violado el templo de Dios por la idea de decir, yo soy de fulano, yo soy de sutano. No pretendo violar la sana doctrina con esto. Es decir, está la iglesia apostólica, ajá, está la asamblea de ministerios, está los pentecostales, los bautistas, están todos. Los metodistas. Y entre sí no se llevan y están divididos, están dividiendo el cuerpo
de Cristo. Y al tal, Dios lo destruirá. ¿Por qué? Porque está dividiendo su cuerpo, el cual Él entregó en su día de su carne, entregó su vida por la iglesia, la cual es el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, violar el templo de Dios sería condenar a tu hermano que tiene a Cristo. ¿O cuál sería exactamente la violación? Bueno, la violación exactamente es esta, es la división. Es decir, aquel mi hermano no tiene la verdad, yo sí tengo la verdad, me separo de él, pero él tiene el fundamento. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tiene a Cristo, ha sido bautizado y no tiene herejías, pero tiene el Santo Espíritu de Dios. Y tiene el Espíritu de Dios, habla en otras lenguas, profetiza, interpreta lenguas. Pero, aunque tenga alguna diferencia de criterio doctrinal, es lo que usted está tratando de... Sí, mire, le voy a decir una cosa. Hay gente que cree en esto. Supongamos, como dije al principio, hay una diferencia doctrinal. Unos creen que se puede usar joyas. Hablan en lenguas, profetizan, sanidad divina y todo. Y otros no creen, otros sí creen que se puede usar joyas. Sí. Ok, pero yéndonos a la Biblia, en ningún texto dice que las joyas son inmundas o que el oro es inmundo, pero se ha hecho la división y se dice del que usa que es mundano, pero habla en lenguas. La prostituta dejó de ser prostituta, el drogadicto dejó de ser drogadicto, pero está la obra de Cristo. Está la obra de Cristo ahí, y en la otra persona que no usa joyas, también está la obra de Cristo. ¿Cuál es el problema? Que yo me divido y no puedo tener relación con el otro ministro, y de tal manera que no nos podemos auxiliar y estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, dice Dios, revelando por el apóstol Pablo, Dios destruirá el tal. Cuando alguien entiende esta verdad y se divide de su hermano porque el dirigente lo obliga a que se divida por un concepto equivocado, está dividiendo el cuerpo de Cristo. Dios se encargará de él y lo va a destruir. ¿Por qué? Porque están pecando el hombre contra el cuerpo de Cristo, no, o contra el templo del Espíritu Santo. Cuando nosotros tratamos mal, voy a ser más claro, cuando nosotros tratamos mal porque por ser del nombre, bautizado en el nombre, y nosotros fuimos drogadictos, viciosos, unos sí y otros no, nos entregamos al Señor, experimentamos el Espíritu Santo, cambiamos de vida. Y otra persona está bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero era prostituta, era drogadicto. Entonces hubo una operación del Espíritu Santo y cambia la persona, lo regenera, es una nueva persona, ya no dice groserías, ya no va a la cantina, ya no hace esto, ya no lo hace el otro. Y luego yo le digo de esa persona que no tiene a Cristo. Lo condenas. Y lo condeno porque no guarda mi doctrina que tengo. Entonces, si Dios, que me dio a mí, por decir así, el Espíritu Santo y me transformó, y a ellos también lo transformó, entonces quiere decir que yo soy más abusado que Dios, porque se lo dio a ellos. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, que si hay puntos de doctrina muy serios de separación, como la invocación del nombre, yo debo de abstener mi boca. En el sentido de que yo tengo una verdad innegable en la Escritura de que el bautismo es en el nombre de Jesucristo. Ellos no lo tienen, Dios sabe el nivel de su conocimiento y porque Dios les impartió de su Espíritu. A Él le toca juzgar esas cosas. Pero la iglesia a veces se divide porque una congregación usa cubierta y la otra no. O se pone velo y la otra no. O otra se pone joyas y otra no. Cosas triviales, cosas de aquí. Y entonces cada congregación edifica. Mire, cada quien, pues, ¿cómo sobreedifica? Bueno, yo creo que un ministro debe de pasar los 30 años, que no muestre con la Escritura que debe de pasar de 30 años. Sería poco probable que todas las confesiones religiosas, vamos a hablar de los cristianos evangélicos, es poco probable, ya hablando de algo, como funciona la vida real, pues, que, por ejemplo, pentecostales y bautistas se unieran, ¿no? ¿Por qué? Por la diferencia de doctrina. Amós 3:3, pues no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo, pero entonces la violación del templo de Dios, en este caso sería, bueno, no creen como nosotros en el punto de las lenguas o lo que sea, ¿no?
pero son del cuerpo, o sea, los respeto. ¿Cuál sería la postura correcta para no violar el templo de Dios? Si es una doctrina rara, o sea, una doctrina antibíblica totalmente, como hay grupos que creen, por decir así, que se bautizan por los muertos. Entonces, ya no entra. No entra, entonces esa doctrina ya no ya no entra. Pero en cuanto a la divinidad, a mí no me sorprende que haya dos puntos de vista. La Biblia habla claramente de que Dios es uno, pero también habla claramente y menciona la Escritura el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no son palabras puestas por los movimientos que creen así, sino que fueron en la Escritura. Sí. Entonces debemos más bien de explicar y llegar a un acuerdo en eso. Pero cuando la persona ya tiene el Espíritu de Dios y conocemos que realmente Dios hizo la obra, si bien no nos podemos juntar, nuestras lenguas no deben de usarse contra de ellos, sino de dialogar, que quizás ellos lleguen al conocimiento de la verdad por el mismo espíritu que ellos tienen, de Dios. Pero si les decimos trifásicos, si les decimos los Holy Jesus, por ejemplo, ¿no? o los solo Jesús, y hay algo ofensivo, en la Biblia dice que nosotros debemos de tener un espíritu de mansedumbre y corregir a los que se oponen a la sana doctrina con espíritu de mansedumbre. ¿Cómo decimos que somos la iglesia correcta? ¿Cómo decimos que somos la doctrina correcta si somos pleitistas? Si peleamos los puntos como nos marca la Escritura del Señor, sí. A llegar a condenar a condenar a la gente y decir, él no es salvo. Y le decimos a una prostituta que se convirtió. Decirle que no es salvo es algo grotesco. Nomás porque no está de acuerdo a nuestro concepto de la palabra. Pero de ahí, si alguien dice, ¿es lícito adorar ídolos? Ahí ya no. Ya no. Si alguien dice, ¿sí podemos comer sangre? Ya no. O el camino no es Jesús. O el camino no es Jesús. Padre, pues. o que sí se vale fornicar. Sí se vale fornicar. O una vez salvos, siempre salvos, hagamos lo que hagamos con nuestra vida. Claro que no. Claro que no. Entonces, ahora, si algún movimiento permite ciertas cosas, yo creo que sí debe de existir tal separación, pero no debe ser una separación grosera, no debe ser un maltrato y un discutir, sino más bien debe de haber un diálogo entre las partes oponentes en mansedumbre, pero sí hay necesidad de la separación, porque hay puntos, pero no debe de enseñarse a la iglesia a que condene y que tenga un espíritu de superioridad, porque tiene algún cierto grado de revelación muy especial. Entonces nosotros lo que debemos es practicar la verdad. Entonces la verdad es esta, que no debemos de practicar la división. Y si nos olvidamos de los demás movimientos, lo triste no es los demás, porque por lo regular es un bautista, Dios lo bendiga, hermano, es un bautista. Ya sabemos que está aparte por ciertos conceptos, algunos de ellos no creen en el Espíritu Santo, otros ya han creído. Bueno, nos tomamos aparte. Lo triste es esto, que hay divisiones dentro del ambiente trinitario y hay divisiones dentro del movimiento del nombre. ¿De dónde nace eso? Eso es reprobable. Yo concedo razón, si un ministro del nombre no se puede juntar por razón del bautismo diferente, no se pueden juntar, pero otra cosa es muy diferente es que no se puedan amar o que no se pueda rogar por ellos. Si llega un hermano trinitario a mi casa y me dice, hermano, tengo un año de bautizado, tengo unos problemas serios, el diablo me está atacando ahora por mí, yo no le diría, espérate, deja primero, te hablo del nombre y te bautizo. No, yo inmediatamente oraría por él, porque él es una persona que ha tenido experiencia con Cristo, pues. Con Cristo. Ahora ya quizás no llegamos a un acoplamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, conforme a la palabra, las mujeres no pueden ocupar un cargo ministerial. Entonces dentro de su grupo sí, por eso se da una división clara, no es malsana, no es el deseo de egoísmo o de que yo me condenar o de cargarme yo a cierta persona porque me apasiona como predican o como enseñan, como era en el caso de Apolos. Entonces la violación del templo de Dios sería la división. La división. Amable oyente, para concluir con nuestra pregunta de hoy, síganos en el siguiente video haciendo clic en el link que aparece en la esquina superior en color azul.